Se supo que Morena prepara otro paquete de reformas constitucionales como las que propuso López Obrador el año pasado, el 5 de febrero, y lo que es el tiempo, ¿no? Hace un año México era otro. En diciembre de 2023 para 2024, México era otro. López Obrador ya había anunciado que el 5 de febrero mandaría su paquete de reformas, de 20 reformas constitucionales, lo mandó y eso le dieron un giro a la política mexicana. Le pusieron fecha de caducidad o fecha de defunción a los institutos autónomos y también marcaron el destino, por ejemplo, del Poder Judicial. López Obrador ya se fue, pero le heredó a este gobierno todas esas reformas. La de transparencia, la de transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya les decía, la de los organismos autónomos como el INAI, la COFESE, la COFETEL. Se aprobó la reforma al Poder Judicial, la creación de un fondo de pensiones para el bienestar, que el aumento al salario mínimo no esté por debajo de la inflación. Y por su parte, Claudia Sheinbaum también promovió reformas como la igualdad sustantiva de género, la creación de nuevas secretarías y la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué está pendiente por aprobar? Están, por ejemplo, la prohibición del fracking, la reforma electoral, que hay quien dice que este recorte al presupuesto del INE para organizar la elección judicial es una trampa. Es una trampa para que el INE quede mal y entonces justificar la reforma electoral y la desaparición del INE como lo conocemos. Esa es una especulación, pero bueno, dicen piensa mal y acertarás. Otra reforma es la reducción a la jornada laboral. Sheinbaum propuso también reformas contra la reelección y el nepotismo, y en enero se presentará la iniciativa para prohibir el maíz transgénico en México. Saludo esta noche a Jorge Aljovín, consultor, analista electoral, constitucionalista y parlamentario, que nos acompaña para hablar de estos paquetes. Jorge, gracias por estar acá. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues pensando en esto que comentaba, que en diciembre de 2023, este era otro país. Efectivamente, ya tenemos otro país, mi querido Alejandro, y veámoslo de esta manera. Diremos que hemos tenido un poder legislativo extrañamente productivo. ¿En qué sentido? Ha hecho modificaciones cada 15 horas que han llevado a cabo 16 enmiendas constitucionales en menos de 40 sesiones del Congreso, impactando a 33 artículos constitucionales. Pero diremos que esta productividad puede ser vista de diferente manera. Para los opositores se podría decir que se han demorado muy poco en destruir el país, y para quienes son adeptos a la cuarta transformación dirán que en poco tiempo se están construyendo las bases de ese segundo piso de la cuarta transformación. Habrá que decir que en este corto periodo de la doctora Claudia Sheinbaum, en específico por lo que se refieren a estos 3 meses de mandato y 4 meses del Congreso de la Unión, simplemente se ha llevado a cabo más de un tercio de las reformas que se llevaron durante el gobierno del presidente López Obrador, que impactaron 96 artículos constitucionales, y habrá que decir, si lo comparamos con sexenios anteriores, simplemente en este sexenio de Claudia Sheinbaum se han modificado más artículos constitucionales que en el periodo de Vicente Fox, con 31 artículos constitucionales. En el caso de López Portillo, habría que decir con 34 artículos constitucionales, con Luis Echeverría, 40 artículos constitucionales, y con Díaz Ordaz, 19 artículos constitucionales. Estamos viendo una transformación acelerada, pero reitero, para algunos es construcción, para otros será destrucción. Y efectivamente, Alejandro, pues lo que ha caracterizado esta reforma es aniquilar la independencia judicial, aniquilar también los órganos constitucionales autónomos, pero siempre con una característica: crear un enemigo. Y este enemigo en el futuro, como también muy bien lo has dicho, es el Instituto Nacional Electoral, que haga las cosas bien o haga las cosas mal. En el caso de una reforma judicial, simplemente se dirá, ya vieron, podían hacer más o menos, o en su caso, si boicotean
la elección dirán, pues vieron, pusieron todos los obstáculos para impedir la elección de jueces y magistrados ante una baja elección. Y simplemente, Alejandro, aquí diría que la revolución en términos de la izquierda devora a sus propios hijos. Y entonces diremos que el próximo enemigo en el frente será el Instituto Nacional Electoral, que en su momento vendió su alma al diablo, o perdón, al oficialismo, y en especial Guadalupe Tadei, que en su momento será devorada por la propia revolución, y pasaremos de un INE a un INEC, a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Ciudadanas. Jorge, López Obrador no pudo concretar su idea de una nueva constitución como tal, crear un constituyente, que ese constituyente trabajara y declarar una nueva constitución en algún momento. No lo pudo concretar, pero de facto lo están haciendo, y más aceleradamente ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum. De facto se ha hecho, mi querido Alejandro, y entonces estamos en una encrucijada, porque lo que está haciendo la Cuarta Transformación es revolucionar para algunos y para otros destruir todo lo que se entiende como un Estado constitucional de derecho. Si entendemos como un Estado constitucional de derecho un poder judicial autónomo y que tenga la posibilidad los jueces de revisar los actos del propio legislativo, diremos que poco a poco en México se va cancelando esa democracia liberal. Pero por otro lado, para quienes simpatizan con la propia Cuarta Transformación, diremos que se está dando un viraje de una democracia liberal, como la entendíamos, a una democracia más bien de tintes radicales y más bien de corte francés, donde tendrá justamente una mayor preponderancia el poder legislativo. Pero qué diferencia también, habrá que decirlo, para quienes defienden este proyecto de la Cuarta Transformación, cuando se tiene legisladores pues de probada experiencia. En el caso de México no ocurre esto, y más bien lo que estamos viendo en México es un poder legislativo que se fortalece, pero con poca experiencia, que lo hacen de manera atropellada y siguiendo las reglas no de Palacio Nacional, sino de Macuspana y de justamente del expresidente López Obrador. Entonces me parece que la autonomía del propio poder legislativo, diremos que está en duda, y la gran apuesta en el 2025 será esta elección del Poder Judicial, pero todos sabemos que la improvisación será la tónica y sobre todo hay un derrotero, que será el fracaso y la falta de participación ciudadana muy posiblemente. Es que la máxima del Poder Legislativo de la actual legislatura ha sido la sumisión. La sumisión, mi querido Alejandro, lo que hemos tenido es un Poder Judicial que no tiene ideas propias, un Poder Judicial que sigue como rebaño las propias indicaciones de la Presidencia de la República, pero habrá que decir que en el último periodo de sesiones tuvimos un enfrentamiento entre dos líderes parlamentarios, lo cual nos comienza a demostrar las primeras fracturas dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Pero también, Alejandro, habrá que decirlo por otro lado, que tampoco del lado de la oposición vemos que se levanten de este knockout técnico que, como comentabas, tenemos desde después de la elección un nuevo México que se ha levantado con una supermayoría parlamentaria y también presidencial, y me parece que la oposición no tiene los tamaños, no tiene el arresto, y me parece que el 2025 será un año interesante porque surgirán también nuevas fuerzas políticas, no solamente por parte del oficialismo, que justamente tratará de renovar y darle una bocanada de aire fresco, sobre todo desde la Presidencia de la República, que buscará erigirse con otro partido político muy probablemente para combatir estos poderes de los dos líderes parlamentarios, y por el otro lado la oposición que se fragmenta y que buscará justamente crear un partido como Morena, pero de derecha, pero veremos si Xóchitl Gálvez y todos sus aliados lograrán aglutinar estas fuerzas políticas, pero me parece que el destino no, y más bien el futuro no es nada halagüeño ni nada favorable para la oposición, porque me parece que la propia oposición está herida de muerte en nuestro país. Ya habría una esperanza con Movimiento Ciudadano, pero me parece que tampoco tiene el tamaño, los arrestos, porque justamente desde la presidencia de su partido ahora en Álvarez Maínez tenemos a un Álvarez Maínez condescendiente con el gobierno federal,
con la presidenta Claudia Sheinbaum, y por eso me parece que Morena seguirá con esta tónica de arrasar, de avasallar a partir de las decisiones de la presidencia de la República y del poder legislativo. Sí. Jorge Aljovín, a ver, dos cosas. Me parece que este pleito que mencionaste entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López, pues se apagó así de rápido como surgió. Es decir, al mejor estilo priista de los años 70 prevaleció la disciplina y el se callan y arreglamos las cosas dentro de casa y tras las puertas cerradas, ¿no? Se silenció, pero esto también te demuestra, mi querido Alejandro, y al público en su casa, que tampoco la unidad es la tónica dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Tenemos una presidenta de la República con enormes problemas para poder afirmar su propio liderazgo, y también habrá que decir que lo que hay son dos grupos que también tratan de compartir el poder tan grande que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado, Adán Augusto López Hernández, por otro lado, Ricardo Monreal, que tratan de justamente comerse un pedazo de ese poder, y habrá que decirlo en estos términos. Me parece que estos pleitos, estas diferencias, pues seguirán en el futuro, y veremos si son capaces de mantener la unidad dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, pero más bien me parece que la propia fragmentación o una fractura dentro del movimiento de la Cuarta Transformación no viene desde el punto de vista interno, sino también serán los acontecimientos internacionales, con la propia asunción de Donald Trump el próximo 20 de enero y cuando venga la revisión del propio TEMEC, antes sí, como lo conocíamos, el Tratado de Libre Comercio. Ahora, Jorge, mencionas a la oposición, pero efectivamente la oposición es como un holograma, ¿no? Y estos esfuerzos, intentos de crear nuevos partidos, el problema es que siguen siendo los mismos. Xóchitl Gálvez, Guadalupe Acosta Naranjo, Belaunzarán, por ahí suena también Lorenzo Córdoba, por ahí suena Enrique de la Madrid, en fin, siguen siendo los mismos personajes que pareciera que no han entendido que la gente, los mexicanos, los repudió al final de cuentas. Si no, vean lo que pasó en el 18 y lo que se refrendó en el 24. Muchas cosas no ha entendido la oposición, y me parece que en este momento mucha parte de la oposición son muertos vivientes que huelen a azufre, que huelen a formol, y que finalmente no se han dado cuenta que tienen una caducidad política. Pero lamentablemente, hasta que no haya una propia democracia interna al interior de esos partidos políticos actuales, tanto como el PAN, el PRI y el propio MC, que se puede considerar como parte de la oposición, y la construcción de nuevos partidos políticos, me parece que no tendremos nada en el futuro que pudiera llegar a visualizarse, sino que más bien lo que estamos esperando en México es la construcción de un outsider, de alguien como, por ejemplo, Javier Milei, de ese estilo, y que probablemente vendrá del sector de los empresarios, y que todos sabemos cuál es el enemigo número uno del gobierno en cuanto al sector empresarial, y que pudieran crear a su propio monstruo de cara al año 2030. Ahora Jorge, Movimiento Ciudadano está en la oposición, pero coquetea con Morena. Vamos a ver qué logra en las siguientes elecciones. Vamos a ver cómo le va en Nuevo León cuando sea la elección de gobernador, porque al gobernador pues no le ha ido muy bien, y es probable que su esposa no ganó la presidencia municipal de Monterrey. Entonces, esto de Cualcomán, donde la presidenta municipal, que llegó por Movimiento Ciudadano, agradece en 2 actos públicos al jefe del cártel Jalisco Nueva Generación por su benevolencia con ese municipio, deja muy mal parado, me parece, a Movimiento Ciudadano, Jorge.
Sí, me parece que Movimiento Ciudadano tiene un enorme potencial, pero que al final del día, en términos coloquiales, se podría quedar como el perro de las dos tortas. Por un lado, habría que decir que coquetea con el oficialismo, con el poder, con el dinero, con las prebendas, y por otro lado, con la oposición trata de vender caro su amor, sobre todo cuando tenemos una oposición que, si los referentes de la oposición son Alito Moreno y otro tipo de estos personajes, me parece que no prenderán en nada con la ciudadanía, y por lo tanto Movimiento Ciudadano tendrá que ser lo suficientemente hábil para poder renovarse, pero también entender el juego de la política. Pero me parece, si tomamos como último referente la elección presidencial y a su candidato, actual presidente Jorge Álvarez Maínez, me parece que tendremos una oposición débil, porque a la menor tentación coquetea con Palacio Nacional, con Claudia Sheinbaum, y seguramente tendremos un MC que estará contra las cuerdas, porque habrá que recordar que nadie en este país puede competir con los más de 3,000 millones de pesos simplemente en prerrogativas que recibe el partido Morena, y sobre todo que lo que más bien yo creo que buscará Morena es buscar una nueva recomposición del mapa político. En este sentido, que Morena sea el partido mayoritario, que luego sea MC, en tercer lugar sea el Partido Verde, y mandar al Partido Acción Nacional y posteriormente al PRI al fondo de la tabla. Ese será el juego que buscará Morena, de potenciar a MC para que aniquile a la propia oposición y tratar de posicionar al Partido Verde. Y del lado de del propio Partido Acción Nacional, pues la tiene bastante complicada, porque el gobierno, como lo hizo en la elección de la Ciudad de México, no dudará en ocupar la carta de lo que ellos denominan como el cártel inmobiliario, que me parece que al final del día pues es una losa pesada que cargará el presidente actual del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, y que tendrá que tener la habilidad para poder justamente rechazar estos señalamientos y crear una oposición constructiva con nuevos personajes, y veremos si finalmente lo logra. El problema es de dónde van a salir esos nuevos personajes, ¿no, Jorge? Porque mencionabas al sector empresarial, pero pues pues a ver cómo lo acepta la gente. Veremos cómo lo acepta la gente. Me parece que más bien lo que nacerá pues es lo que vemos en redes sociales, ciertos grupos empresarios con los que se comienza a coquetear y que se les pide que sean presidentes de la República, y que son atacados por parte del oficialismo, la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces cada quien podrá sacar sus propias conclusiones. Me imagino que debería de ser un personaje en ese sentido, que sea estridente, que hable en contra de la izquierda, y me parece que aquí no hay punto medio. Como tú muy bien decías, Alejandro, si vamos a construir una oposición con Belauzarán, Acosta Naranjo, me parece que estamos bastante perdidos. Más bien lo que necesitarán, y la receta que requiere la oposición, es polarizar, y en esta polarización no admite punto medio, tendrá que ser izquierda contra derecha, porque de lo contrario simplemente se repetirán los escenarios que hemos tenido como en el año 2024, donde tuvimos un Morena y sus aliados que arrasó, no solamente vapuleó, sino que aplastó a la oposición, y me parece que el laboratorio que esperamos el próximo año 2025 en Veracruz y en Durango, pues no será nada halagüeño ni tampoco venturoso para la oposición, porque seguramente en Veracruz y en Durango, pues finalmente Morena terminará arrasando. Pues vamos a ver si esa polarización en un país ya de por sí polarizado no implica unos riesgos pues grandes, ¿no, Jorge? En fin, ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho que nos hayas... Grandes, la venganza está a la orden del día, mi querido Alejandro, sí. Pero mientras, pues muy felices fiestas para toda la gente en su casa, que sea un momento de concordia, de paz y de tranquilidad para todos, y esperando que el 2025 sea un mejor año para todos en este país. Te mando un abrazo, Jorge, y te deseo un buen año. Igualmente, mi querido Alejandro, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno.